Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a mostrar en este tutorial eh, cómo he realizado la programación para que la máquina que hemos creado se controle de forma automática. Esto lo he hecho con PLC y lo he hecho en COP. Para ello eh, he hecho lo siguiente. En primer lugar, tenemos la máquina, está en edición, eh, y como vimos, de lo que se trata es de crear una pieza maciza, poner en marcha el taladro, mover el taladro abajo, pasar la maciza a agujero, mover el taladro arriba, quitar el taladro y sacar la pieza. Entonces esto es muy sencillo. Bien, en primer lugar, para conseguir esto tenemos las siguientes entradas y salidas digitales y analógicas. Entradas analógicas tenemos fin soporte, fin cuerpo, que al final, pues bueno, se puede usar o puede no usarse. Ya veremos cómo lo he resuelto. La entrada de emergencia, que es un contacto normalmente cerrado, selector de automático, pulsador de marcha, pulsador de paro, que es un normalmente cerrado, crea pieza, agujerea, perdón, pasa la pieza creada, transformarla de maciza a con agujero, taladra, baja el taladro, sube el taladro, saca la pieza o la cinta. Después programación en COP, en SCL o en script. Bien, hoy vamos a ver en COP. Salidas digitales tenemos la del taladro, mover soporte, mover taladro. Esta sabemos que no la usamos porque directamente va el soporte abajo, como vimos en el tutorial anterior. Mover taladro, arriba abajo, mover la cinta para sacar la pieza, crear la pieza maciza, transformarla de maciza a agujero y los pilotos de emergencia, automático, manual, marcha, paro, crea pieza, modifica pieza o transforma, taladra, baja, sube cinta y los tres tipos de programación que vamos a hacer. Como entradas analógicas tenemos entrada analógica del soporte, entrada analógica del cuerpo. Y como salidas analógicas la posición del soporte y la del taladro. Esto nos hace crearnos un graph-set. He creado dos graph-set, uno para los mandos y otro para el automático. En los mandos, lógicamente lo que sería el armario, pues en principio arranca con emergencia. Si no hay setup pasará a la etapa 1, es decir, se pone en manual. Si el selector cuando se ponga en automático pasa a la 2, en estado de parado. En parado, cuando se pulse en marcha, pasará a la 3 y si está en marcha y se pulsa el paro, vuelve a la 2. Si está en automático, que es parado o en marcha, si se pasa el selector a manual, pasará a la 1, con lo cual seguirá el manual. Y en cualquier sitio que esté que no sea en emergencia, en la 1, en la 2, en la 3, si se pulsa la seta pasará a la 0 y se pone en emergencia. Esto es el general, el del armario, digamos. El graph automático es muy sencillo, tal y como lo he planteado. En principio está parado. Bueno, en emergencia, en los mandos, cuando está en emergencia se activa la luz de emergencia. Cuando está en manual se activa la luz de manual fijo y la de automático en parpadeo, invitando a que se pase automático. Cuando está parado, es decir, que está en manual parado, la luz de automático se pone en fijo porque está en automático, la luz de paro en fijo y la luz de marcha en parpadeo, invitando a que se pulse marcha. Y cuando está en marcha, la luz de automático está encendida y la luz de marcha también está activada. Bien, el graph de automático es el siguiente. En la etapa 0
lo primero está parado. Espera a la marcha, es decir, a que esté en automático y se pulse marcha. Es decir, a que esté en la etapa 3, el enlace del armario de los mandos. O bien ya veremos que vamos a memorizar una variable que nos indique cada cosa. Entonces, espera marcha. Cuando se pulsa marcha, crea una pieza. Lo que hace es crear la pieza. Espera un tiempo para que se termine de crear. Más que nada es por tema de comunicaciones, porque como sabemos, cualquier PLC con Machine Simulator pues tiene que ser a través de comunicaciones. La comunicación pasa un tiempo, no se puede hacer en un ciclo no comunica, ¿vale? Y si comunica, pues será casualidad, pero no será siempre. Entonces, para evitar que nos falle, le ponemos un tiempo, aunque sea pequeño. En este caso, pues 500 milisegundos, podría haber sido más pequeño todavía, ¿vale? Con 100 milisegundos valdría, con una décima de segundo. O sea que los tiempos no son grandes, pero hay un tiempo, ¿vale? Después de crear pieza se le da marcha al taladro con un set, o bueno, yo más que hacerse reset prefiero mantenerlo activo durante estas etapas y hasta de tal forma que cuando se me vaya de las etapas a la 0 por cualquier motivo se resetee. Bien, entonces pasa a la 3 siempre, o sea, una vez que se ha hecho el set, pasa a la 3, bajo el taladro, que lo que hace es bajar taladro, espera a que la salida analógica del taladro sea 1. En este caso es 1.8. Después tiempo agujero, bueno, esto es lo de menos, es una medida. Está haciendo el agujero, entonces modifico la pieza. Una vez que está bajo del taladro, la pieza en bruto, digamos, la modifico a que sea con agujero y permanece un tiempo. Y a partir de ese tiempo que se supone que se ha hecho el agujero ya, sube el taladro a la posición 2. Una vez que ha subido, paro el taladro, es decir, paro el taladro ya, y con el taladro parado saco la pieza poniendo la cinta en marcha durante un tiempo, ¿vale? Y una vez que ha transcurrido el tiempo vuelve a inicio, con lo cual tenemos el ciclo completo. Entonces vamos a ver cómo lo hemos hecho en TIA Portal. Bien, en TIA Portal tenemos el programa, lo tenemos ejecutándose para cuando arranque yo Machine Simulator. Entonces he creado lo siguiente. Como siempre, creo mi DBMM con las entradas hasta la 10. Bueno, desde aquí hasta la 15. La 16 ya está libre. Entradas digitales, salidas digitales, lo mismo. He pasado las entradas y salidas aquí. Simplemente las analógicas, lo mismo. Tanto entradas como salidas. Y en posiciones de memoria, bien, pues me guardo la etapa de mandos. Guardo cuando según la etapa de mandos está en emergencia, está en manual, está en automático, está en paro o está en marcha. Todas las situaciones las tengo aquí. ¿Para qué? Pues no lo sé. Para lo que lo puedo utilizar en el proceso. Y como ven aquí, no guardo nada del proceso. ¿Vale? En este caso se puede hacer que sí, se puede hacer que no. En este caso está hecho que no. Bien, vamos a ver el main. Desde el main lo que hago es lo siguiente. Lo primero que hago es traducir y refrescar entradas y salidas tanto digitales como analógicas. Después, en el control general, si el selector está en COP, activo la luz de COP. Si está en SCL, activo en SCL. Si está en script, activo la de script. Y ahora, si está en COP, llamo a mandos COP, que lo tendré aquí en proceso, ¿vale? Mandos COP. Bien, eso de momento, hasta aquí. Y después, si está en COP también, o sea, aquí hago todo lo de COP. Cuando está en manual, llamo a manual COP.
cuando está en automático llamo en automático COP. Como ven, el automático ya no es un FC sino que es un FB, con lo cual se pueden pensar, y además bien, que tema de etapas y demás lo va a guardar en la propia FB, ¿vale? Y después, cuando desaparece el automático, pongo la etapa a 0. Como vemos aquí, ya tenemos la FB automático cop DB, que es la DB que se ha creado al llamar aquí a la función de automático, al pasarla aquí, pues se ha creado esta DB. Le he dado un nombre o lo he dejado por defecto, no lo sé, y se me ha quedado aquí. Entonces a esta DB tenemos acceso. No es conveniente acceder demasiado, porque hay que tener cuidado, porque estás interfiriendo en lo que podamos programar aquí en esta función, pero en este caso se puede tratar desde fuera, entonces lo he hecho así, ¿vale? Es una elección, no es lo más académico, ¿vale? Porque supuestamente imaginemos que tenemos varias funciones. Vamos a imaginar un marchaparo, por ejemplo, ¿vale? Actuar sobre un DB en particular, pues bueno. Aquí en DB se me ha creado los tiempos que le he dicho y las etapas, ¿vale? En entradas salidas no hago nada porque no lo llamo con ninguna entrada, ninguna salida. Como ven, llamo al DB como si fuese, sin entradas ni salidas, ¿vale? Bien, entonces vamos a ver cada uno de los bloques. En entradas salidas, como siempre, no he hecho nada extraño. Simplemente, pues, refresco las entradas digitales, como siempre, ¿vale? Lo que son las entradas, la I0, por ejemplo, será la I2.0, la I7 será la I2.7 y la I31 será la I5.7. O sea, lo que leo lo guardo en memoria para utilizarlo en el programa en memoria. Esto en cuanto a entradas digitales. En cuanto a salidas digitales hago lo mismo. Lo que tengo en memoria lo saco por la salida, la O0 será la Q2.0, que esto ya es una salida digital del PLC, y la O20 será la Q4.4. ¿Vale? Bien. Y en cuanto a las analógicas, bueno, pues sabemos que Machine Simulator necesita que las analógicas no vayan por IW y QW, sino que vayan, en el caso de TIA Portal, en el caso de Siemens, sino que vayan por un DB, ¿vale? Un DB que, como he comentado otras veces, tiene algo especial, que, bueno, si pulso botón derecho en propiedades, pues vemos que el acceso optimizado a bloque está quitado, ¿vale? Para que tenga sus direcciones, que sea accesible desde el principio hasta el final por direcciones ya con un offset. Bien, entonces pues hago lo mismo, ¿vale? El dbmem lo paso al dbanal-end aquí, y lo mismo con el de salida. Y estas dos dbs son las que lee Machine Simulator, porque así se lo hemos indicado, ¿vale? Bien, bueno, pues ya tenemos el main, tenemos las entradas salidas. Vamos a los mandos. Entonces, los mandos son los siguientes. Bien, esto sería el armario. Entonces, en la etapa 0, pues si no hay seta de emergencia, recordemos que es un contacto normalmente cerrado y estoy leyendo la entrada. Entonces paso a la siguiente etapa. En la siguiente etapa, si hay selector automático, paso a la siguiente. Es decir, esto sería en emergencia, esto sería en manual y esto sería en automático, tanto la 2 como la 3. La 2 es parado, que si se pulsa marcha pasa a la 3, incrementa, y en la 3 si se pulsa paro pasa a la 2. La diferencia si se pulsa marcha, si se pulsa paro, pues que
paro, les recuerdo, es un contacto normalmente cerrado. Si está por encima de la 2 o en la 2 y se quita el selector de automático, es decir, aquí si está en la 3, no hay otra posibilidad, se le quita el selector de automático, pasa a la 1. Perdón, si está en la 2 o en la 3, sí. Estas dos posibilidades hay. Pasa a la 1. Y en el caso de que esté en la 1 o por encima, si se le pulsa seta de emergencia, pasa a la 0. Bien, las activaciones. Bueno, pues cuando la etapa es 0, activo la luz de emergencia. Cuando es 1, la luz de automático en parpadeo, y cuando es mayor o igual de 2, la luz de automático fija, según hemos definido. Cuando es un 1 la etapa, la luz de manual. Cuando es un 2, la luz de marcha en parpadeo. Y cuando es un 3, la luz de marcha normal, fija. Ahora, cuando es un 2, se enciende el paro, ¿vale? Cuando es un 0, se enciende la emergencia. Cuando es un 1, se activa, perdón, se enciende no, se activa, cuando es un 0 se activa la memoria de que está en emergencia, que esto es lo que vamos a utilizar en el programa, de tal forma que aunque aquí la emergencia la veamos como un contacto normalmente cerrado, ¿vale? Aquí cuando se pulsa emergencia la pone 0, ¿vale? Pues aquí si está en 0 decimos que está en emergencia, con lo cual esta posición de memoria la trataríamos, o esta marca, como que está en emergencia, ¿vale? Como si no fuese contacto normalmente cerrado, sino normal, normalmente abierto. Si está en la 1, la etapa 1 está en manual. Si está en la 2 o en la 3 está en automático. Si está en la 2 está parado y si está en la 3 está en marcha, ¿vale? Y esto es lo que utilizaremos después en el resto de procesos. Bien, vamos a ver cómo trabajamos en manual. En manual, si se pulsa el botón de crea, bueno, a manual solo accederemos si está en manual. Eso lo hemos hecho, lo hemos limitado desde el main. Con lo que aquí no lo tenemos que mirar. ¿Por qué accedemos solo desde el main? Bueno, pues muy sencillo, porque si accediésemos de normal aquí y aquí pusiésemos la condición de que estuviese en manual, entonces si no estuviese en manual, estas salidas las pondría a false, a 0, las desactivaría. Y eso no nos interesa porque puede ser que las active el automático también. Puede ser no, es. Entonces cuando se crea, aquí solo se salta en manual. Si no se salta aquí, si no se llama esta función, entonces estas salidas permanecen como estaban, ¿vale? Entonces si queremos hacer algo con ellas, cuando no se llama esta función ni a otras que las utilice, lo tendríamos que hacer en una función externa, como podría ser en el main. Bien, eso es importante. Entonces, estando en manual, cuando se pulsa crea pieza, pues crea pieza maciza y crea pieza maciza. Uno es crear y otro es el piloto. Cuando se pulsa agujerear, se cambia la pieza maciza por la del agujero y se ilumina el contacto. Cuando se pulsa taladrar, pues aquí he creado una función flip-flop que lo que hace es que cada vez que pulsamos esto lo cambia de signo, de sentido. Si estaba en verdadero lo pone a falso, si estaba en falso lo pone a verdadero. Si estaba en activo lo desactiva, si estaba desactivo lo activa. Vale, entonces esta función flip-flop vamos a verla. Bueno, utilizo aquí, como vemos es un FB, perdón, con lo cual cuando se le llama se crea su DB correspondiente. Lo que pasa que yo aquí pues me coloco el cajón, digamos, de la basura para, de la basura tampoco, digamos, para que no me molesten
las cosas que se van creando las voy metiendo aquí, ¿vale? Bien, entonces, bueno, visto esto, vemos aquí que tenemos como entrada el pulsador, que es un booleano, como salida la luz, que es un booleano, o la salida, digamos, entrada es entrada, salida es salida. Y tenemos tres estáticos de memo 0, memo 1, memo 2, que son booleanos y son en los que nos vamos a apoyar para realizar el flip-flop. Entonces, si la memo 1 está activa, si la memo 0 está activa, se realimenta con la memo 1 y se cae con la memo 2. Vale, entonces, si no está activa, cuando llega la memo 1 y no llega la memo 2, se activa. Bien, con el pulsador, si no está la memo 0, que sería cuando se active la memo 0, y no está la memo 2, es decir, que está en reposo, se activa la memo 1 con la memo 1 y ya se activaría la memo 0. Entonces aquí continuaría la memo 1. ¿Vale? Con esto se produciría el flanco. ¿Vale? Memo 1, perdón, con esto se memoriza que se ha pulsado, sin estar la memo 2, que está en memo 1. Y aquí, cuando está en memo 0, si no está la memo 1, entra la 2. Y con la 2 se realimenta y continúa la 2, hasta que llegue la memo 1. Es decir, la memo 1 me va a tirar la 2 y la memo 2 me va a tirar la 1. ¿Vale? ¿Y cuándo va a ser? Pues cada vez que se me pulse. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Pues esto hace el cambio y permanece ahí. Permanece ahí, porque cuando activa la memo 1, se queda en la memo 1. ¿Vale? Y cuando activa la memo 2, se queda en la memo 2. Entonces, en función de cómo esté memo 0, activará una u otra. Y de cómo esté la otra, claro. Bien, ahora con memo 0 lo que hace es encender o apagar la luz. Es decir, este sería el que hace realmente el flip-flop, ¿vale? El memo 0. Bien, entonces, visto esto, pues pasamos a lo siguiente. Con la salida digital de taladra enciendo el piloto. Con la entrada digital de baja o de sube mueve el taladro. Es decir, subirá o bajará. Es la salida de mover el taladro para subir o bajar. Vale, porque me da igual subir que bajar. Para a la hora de ordenarle moverse. Lo que no me dará igual a dónde se tiene que mover, entonces eso ya lo veremos. Con la entrada de baja, el taladro se activa la salida de baja, que es el piloto. Y con la de sube se activa el piloto de sube. Con la de saca, pues se activa la cinta y el piloto de la cinta. Y ahora, eso sí, cuando se pulsa baja, además de mover el taladro, además de activar el LED de baja, pues se pone un 1.8 en la posición de en la salida analógica de la posición del taladro. Y si se pulsa sube en lugar de baja, se pone un 2.0, con lo cual mandará bajar hasta la 1.8 o subir hasta la 2.0 y ahí se moverá. Aparte de lo que ya hemos visto que está programado en el propio Machine Simulator, con los límites y tal. Bien, que son exactamente estos. En Manual Coop ya lo hemos visto, pues. Entonces hemos visto mandos, que sería el gobierno de, digamos, el armario, o el control, el manual y el flip-flop utilizado en el manual. Vamos a ver el automático. El automático tenemos que si no está en emergencia, en la etapa 0 espera marcha. Pero ya no espera el botón de marcha, sino espera la memoria de marcha. Esto es lo que estamos usando ya aquí. Bien, en la etapa 1 espera el tiempo de crear pieza, porque está creando la pieza. En la etapa 2 activa, espera a que se haya activado el taladro. En la etapa 3, es decir, la rotación del taladro,
baja y cuando esté por debajo ya de 1.82 baja hasta 1.8, con lo cual cuando está por debajo del 1.82 se supone que ya está en su sitio. Vale, aquí le dejamos una tolerancia, pues por si acaso. Eso normalmente se hace siempre, porque las piezas nunca llegan hasta la posición exacta, sino que es mejor dejarles una tolerancia. Y además trabajando con float o reales, que es lo mismo, los decimales, pues por ejemplo te quedaría 1.8000001 o 1.79999 y entonces no sería igual a 1.8, ¿vale? Entonces hay que dejarle una pequeña tolerancia. 0.02 suficiente. El taladro, digamos, no se mueve. Es la misma posición que 1.8 prácticamente. En la etapa 4 espera el tiempo de hacer el agujero. En la etapa 5 espera que el taladro se haya pasado de 1.98 para pasar a la siguiente etapa. En la etapa 6 espera a que haya dejado de activarse la salida de taladrar. Y en la etapa 7, cuando haya transcurrido el tiempo de sacar pieza, que lo que está haciendo es sacarla, pues entonces pasar a la 8 y en la 8 pasar a 0 de nuevo. Los tiempos, si no está en emergencia, lógicamente, en la etapa 1, tiempo de crear pieza 500 milisegundos. En la etapa 4, tiempo de agujero, permanecer ahí, 2 segundos o 2000 milisegundos. Se puede poner así o así. Aquí he puesto 2 segundos o he puesto concretamente 2000 milisegundos, que es lo mismo, y aquí he puesto 4 segundos. Se puede poner de las dos maneras, ¿vale? Entonces en la etapa 4 es cuando el taladro está abajo haciendo el agujero. Y en la etapa 7 es cuando está sacando la pieza, que necesita 4 segundos aproximadamente para pasar la pieza desde el punto del taladro hasta el final, hasta que desaparece. Bien, aquí vamos con las activaciones. En la etapa 1, bueno, si no hay emergencia, en la etapa 1 crea, saca la luz y crea la pieza maciza. En la etapa 4 saca la luz de modifica y transforma la pieza maciza en pieza en agujero. Si es la etapa entre la 2 y la 6, la 2 incluida, taladra, tanto esta es la salida de el piloto y esta es la de activar la rotación del taladro. En la etapa 3 y en la 5 mueve el taladro, en la 3 será para bajar, en la 5 para subir. En la etapa 3 activa el piloto de baja y pone la posición del taladro a 1.8 y en la etapa 5 activa el piloto de sube y pone la posición del taladro en la 2.0, que junto con el baja y sube pues baja, irá hasta la 1.8 o irá hasta la 2.0. En la etapa 7, bueno, realmente en baja y sube utiliza lo que es el flanco, ¿vale? El flanco positivo, cuando entra, pues ya está. Y en la etapa 7 pone en marcha la cinta y el piloto de la cinta. Entonces todo esto nos da lo siguiente. Bien, abrimos la máquina, abrimos la configuración, asignamos automáticamente, inicializamos el driver y salimos y le pulso al 1 para verlo, que es desde donde mejor se ve. Bien, entonces aquí si varío esto, como vemos, estas luces se han quedado paradas, es decir, no las controla ahora. Ahora no, ahora la de automático está parpadeando. Bien, si pulso emergencia, se ilumina y se va todo lo demás. Aquí si pulso paro o pulso marcha no hace nada, está en manual. Si pulso crea pieza, se crea la pieza. Si pulso voy a darle a la 2. Si pulso agujero, se me hace agujero.
si pulso taladra se me hace el taladra. Bueno, realmente esto sería de la siguiente forma. Saco la pieza o la saco hasta aquí. Creo pieza, pongo en marcha el taladro, bajo, a la vez hago el agujero, subo, paro el taladro y saco la pieza. Esto sería lo que sería el proceso en automático, pero hecho manualmente. Entonces vamos a pasarlo a automático y le doy marcha. Bueno, si quitase el COP dejaría de actuar. Aquí, si le pulso el paro, cuando está haciendo cualquier cosa en automático, lo que he hecho ha sido que termine el ciclo y ya no empieza otro, ¿vale? Si le pulso marcha, pues sí. Si le doy a la seta de emergencia, pues se queda ahí, ¿vale? Y ya está. Y necesito pulsarle a marcha. Ahora, bueno, lo que haría sería subir el taladro. A ver, no, pasar a manual, subir el taladro, porque claro, en automático no me deja hacer nada, o sea, no me atiende a nada. Si paso a manual, sí, entonces sacaría la pieza en manual, ¿vale? O sea, he tenido un problema, le he pulsado a emergencia y ya está, se me ha parado. Entonces, ahora paso automático y si pulsando marcha ya me estaría funcionando, ¿vale? Una vez que se destruye otra pieza, pues se crea la nueva, ya vemos cómo va, que se ve, vamos, para cambiar esta pieza por la de taladro no se nota la diferencia. Al colocarse esta pieza no se ve ningún salto, que es la colocación que hicimos de el Workpack Creator, en fin. Y pues bueno, hasta aquí ha llegado el video tutorial. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.